Que la gracia inconfundible de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo le bendiga en este hermoso día. Quiero dar gracias al Señor por este privilegio que me concede nuevamente estar en este lugar para compartir el mensaje precioso del Evangelio glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para nosotros es un privilegio salir al aire con el objetivo de anunciar el mensaje poderoso del Evangelio, agradeciendo al Señor infinitamente también por la audiencia de cada uno de vosotros que nos sintonizan cada vez que este maravilloso programa sale al aire, llevando el mensaje de esperanza, el mensaje de luz en un mundo que se hunde cada día en las tinieblas del pecado. Para nosotros, amigo oyente, es una bendición contar con su audiencia y deseamos edificarlo en la santísima fe, que haya una palabra que le llegue a su corazón y pueda transformar su vida para la salvación de su alma. Gracias al Señor también en este día por la bendición que nos dio de poder levantarnos y poder estar, estimado hermano y amigo, con este propósito de llevar el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a poner este programa en las buenas manos de Dios, que Él se glorifique a través de su palabra y que este mensaje pueda hallar un corazón donde poder orar y que este corazón sea receptivo a la palabra del Señor. Y oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Doy gracias infinitamente, mi Señor, por este privilegio que me concede en este hermoso día de poder estar en este lugar para compartir su palabra. También te pido que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que están en este momento sintonizando este programa. También te ruego por aquellos que todavía no han sido alcanzados por el poder de tu palabra. Te pido, Señor, por la salvación de ellos y que este mensaje pueda trabajar en el corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, te doy también por cada uno de ellos que nos sintonizan cada día mientras este programa sale al aire. También te suplico en este momento por aquel que está pasando dificultades, problemas en su vida. Señor, ten misericordia y pon tu mano, oh Dios de bendición, sobre cada uno de mis hermanos, aquel que está pasando situaciones financieras. Estimado hermano y amigo, bendícelo también, Señor. Gracias te doy en este momento porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. También intercedo por aquel que está pasando momentos de enfermedad, está en el lecho del dolor. Te pido que lo bendiga, Señor, y glorifícate, por favor, a través de este hermoso mensaje de tu palabra. Te lo pido todo en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Glorifícate, Señor. Bien, mi querido hermano y amigo, vamos a darle seguimiento a la carta segunda del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. Y ya hemos avanzado hasta el capítulo número 6. Hoy vamos a leer en el capítulo número 6, versículo 1 al versículo número 8, este maravilloso contexto de la palabra del Señor. Y yo leo la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así, pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, longanimidad, en bondad,
en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por ahora y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Alabado sea el nombre del Señor. Estimado hermano y amigo, según este contexto de la palabra del Señor que nos explica el apóstol San Pablo, la Biblia ha sufrido mucho por culpa de sus enemigos. Bendito sea el nombre del Señor. Entramos en un aspecto interesante que yo quiero aquí, estimado hermano y amigo, compartir con cada uno de nosotros. Es paradójica. En 2 de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10, aquí encontramos una paradoja. ¿Y qué significa esta palabra, estimado hermano y amigo? Paradoja es una contradicción aparente, no real. La Biblia nos presenta en cierto número de paradojas, tales como, vamos a encontrar aquí lo que San Pablo está explicando en el versículo número 9, y él dice, como desconocidos, pero bien conocidos. Ve el acento que está utilizando el apóstol San Pablo aquí en este aspecto paradójico cuando está hablando en estos términos, estimado hermano y amigo, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, y aquí vamos a analizar algunos aspectos paradójicos que encontramos en las Sagradas Escrituras. El que ama su vida, dice el Señor, no dice que la perderá. Bendito sea el nombre del Señor. Pero veamos lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida, dice el apóstol Juan, en este mundo, para vida eterna la guardará. El que aborrece su vida, estimado hermano y amigo, al final la ganará. Ve el acento paradójico que usa las Sagradas Escrituras aquí, estimado hermano y amigo. Esto es muy importante. Luego encontramos algo importante también aquí, como desconocidos, pero bien conocidos. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo número 9. Aquí en este versículo, estimado hermano y amigo, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también a ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. El apóstol San Pablo dice, como moribundos, mas he aquí vivimos. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo 9, encontramos esto. Y en el versículo número 10, el apóstol San Pablo nos dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aquí encontramos, estimado hermano y amigo, muriendo, pero dando fruto. Vea lo que dice el apóstol San Juan en el capítulo 12, versículo número 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Alabado sea el nombre del Señor. Luego el apóstol San Pablo también nos explica, estimado hermano y amigo, otro acento paradójico en el versículo número 7. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora encontramos aquí, estimado hermano y amigo, otra expresión del apóstol San Pablo como teniendo nada,
mas poseyéndolo todo. 2 Corintios capítulo 6, versículo número 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Oyendo palabras que no pueden ser, dice el apóstol San Pablo, expresadas. 2 Corintios capítulo 12, versículo número 4. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Y luego dice el apóstol San Pablo, siendo fuertes cuando somos débiles. Ve las paradojas que aparentemente tienen contradicción, estimado hermano y amigo. Pero este es el lenguaje en los escritos del apóstol San Pablo. Él también tiene un acento particular en el estilo de escritura. Y aquí el apóstol nos habla en 2 Corintios capítulo 12, versículo número 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ve, estimado hermano y amigo, este acento paradójico con el cual nos está explicando el apóstol San Pablo en este contexto. Veamos el versículo número 11, conociendo el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Efesios capítulo 3, versículo número 19, y dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, viendo las cosas que no se ven. Ve el sentido como San Pablo habla, estimado hermano y amigo, en su estilo de literario cuando escribe sus libros. Esto es maravilloso. Y luego dice el apóstol, viendo las cosas que no se ven. Aquí encontramos otro acento paradójico, estimado hermano y amigo, que parece que es un sentido de contraposición en las Sagradas Escrituras. Pero vemos lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo número 18. No mirando nosotros las cosas que se ven. Ve, estimado hermano y amigo, entendemos este aspecto paradójico con el cual está hablando el apóstol San Pablo. Él dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, entonces podemos concluir diciendo que la misma vida y el ministerio de nuestro bendito Salvador fue una divina paradoja en todo el proceso de su vida. Definición de paradoja: hecho, estimado hermano y amigo, o expresión aparentemente contrarios a la lógica del ser humano. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Veamos lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Tuvo hambre, mas alimentó a las multitudes. Ve, estimado hermano y amigo, en San Mateo capítulo 4, versículo número 2, la vida divina del Señor Jesucristo fue, estimado hermano y amigo, como un sentido paradójico. En San Mateo capítulo 4, verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Alabado sea el nombre del Señor. Tuvo sed, estimado hermano y amigo, y es el agua de vida. Nuestro Señor Jesucristo tuvo sed, como usted lo sabe, durante su ministerio, como aquel día que llegó a la ciudad de Samaria, estimado hermano y amigo, al pozo, a tomar agua en ese lugar. Pidió agua a la mujer samaritana. Tenía sed, siendo él el agua de vida. Tuvo sed y él es el agua de vida.
San Juan capítulo 19, versículo número 28, y dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Aquel que tenía el agua de la vida, estimado hermano y amigo, pronuncia esta frase y dice, tengo sed. En el capítulo 4, versículo número 14, encontramos aquí algo importante también. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, dijo el Señor Jesucristo, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Se fatigó y no obstante es nuestro reposo. Ve, estimado hermano y amigo, cuando analizamos el ministerio y la vida divina de nuestro Señor Jesucristo, encontramos un hecho totalmente paradójico en este ministerio tan precioso del Señor. Y encontramos ahí en San Juan capítulo 4, versículo 6, y dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, ve, estimado hermano y amigo, nuestro Señor Jesucristo, en este hecho paradójico, estaba cansado del camino. Pero la palabra del Señor dice, venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Bendito sea el nombre del Señor. Y dijo el Señor Jesucristo, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Verso 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora encontramos, estimado hermano y amigo, otro aspecto paradójico en la vida divina de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio. Nuestro Señor Jesucristo pagó impuestos y con todo es el Rey de Reyes y es el Señor de señores. Ve estos hechos, estimado hermano y amigo, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice San Mateo, capítulo 17, versículo número 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallaréis un estatero. Tómalo y dárselo por mí y por ti. Un estatero, estimado hermano y amigo, eran 4 dracmas y el impuesto era 2 dracmas. Pero aquí, estimado hermano y amigo, el Señor Jesucristo dijo, toma esa moneda y paga el impuesto por ti y por mí, que es lo que encontramos aquí de este nombre, de esta moneda, estatero, que equivale a 4 dracmas. Alabado sea el nombre del Señor. En Apocalipsis capítulo 19, versículo número 16, encontramos lo siguiente. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, estimado hermano y amigo, es nuestro Señor Jesucristo, como en un sentido toda su vida fue como un sentido paradójico. Él oró y Él es el que escucha nuestras oraciones. Ve, estimado hermano y amigo, estos puntos importantes en la vida divina, que es una paradoja del ministerio del Señor Jesucristo. En San Marcos capítulo 14, versículo 32, encontramos lo siguiente. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte.
quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de aquella hora aquella copa, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Viendo luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Y al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cansados de sueño. Y no sabían, dice, dice San Marcos, que y todo aquel que pidiere al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ve, estimado hermano y amigo, en este relato de San Marcos encontramos de que el Señor oró, pero Él es quien contesta nuestras oraciones. Ve, estimado hermano y amigo, el sentido paradójico de lo que es la vida divina del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Otra cosa importante que encontramos aquí, fue vendido por 30 piezas de plata, mas Él es redentor del mundo. Ve, estimado hermano y amigo, otra paradoja de la vida divina del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero veamos el relato de San Mateo capítulo 26, versículo número 15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Ve, estimado hermano y amigo. Luego, en 1 de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como cordero fue llevado al matadero. No obstante, estimado hermano y amigo, Él es el buen pastor. Ve estos aspectos tan interesantes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo número 7, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero ¿qué más, estimado hermano y amigo, encontramos aquí en San Juan capítulo 10, versículo 11? Veamos esta paradoja. Como cordero fue llevado al matadero, mas en cambio, estimado hermano y amigo, en el capítulo 10, versículo 11, veamos lo que nos dice San Juan. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Le colgaron en una cruz para que, para que muriera, pero él resucitó de los muertos. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron sus piernas. Estimado hermano y amigo, veamos otro aspecto importante, y es de separación. En el capítulo número 6, versículo 11 al versículo número 18, San Pablo habla unas palabras muy interesantes aquí. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestros corazones se han ensanchado. No estáis estrecho en nosotros, pero si sois estrecho en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, y seré su Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo cual, dice la Escritura, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora veamos, desde este escrito que hemos leído, veamos la naturaleza de esta separación. En 2 de Corintios capítulo 6, versículo número 14, aquí encontramos la naturaleza de esta separación que habló interiormente el apóstol San Pablo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Veamos una nota importante, estimado hermano y amigo. Esta separación alcanza, sin duda, lazos humanos, como, estimado hermano y amigo, como matrimonios, como ciertas asociaciones de negocio, como organizaciones eclesiásticas duraderas. Ahora, estimado hermano y amigo, la lógica de la separación. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas, Cristo con Belial, el creyente y el incrédulo, el templo de Dios y los ídolos? Ven, estimado hermano y amigo, la lógica de la separación. Es muy importante que lo comprendamos y lo entendamos. Ahora, estimado hermano y amigo, la recompensa de esta separación encontramos en 2 de Corintios capítulo 17 al versículo número 18, aquí algo muy importante. Y el versículo 17 dice, por lo cual, salid de en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Aquí vemos la recompensa, estimado hermano y amigo, de esta separación. Hay una recompensa divina. El Señor lo va a recompensar a usted. Pero aquí, estimado hermano y amigo, estaré en el asunto. Salid de en medio de ellos. Es un llamado que el Señor nos hace salir de esa situación. Y cuando salimos de esa situación y nos apartamos de esa asociación, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. En el versículo número 18 encontramos, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora ve, estimado hermano y amigo, la recompensa que va a tener usted si usted se aparta de esas asociaciones. Es muy interesante, estimado hermano y amigo. Ahora veamos el aspecto número 4 de esta epístola y es el agradecimiento en el capítulo número 7. Ya entramos, estimado hermano y amigo, en el capítulo número 7, dejando el capítulo número 6, donde hemos encontrado aspectos paradójicos tan importantes que nos explicó el apóstol San Pablo. Como también, estimado hermano y amigo, observamos la vida divina paradójica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Ahora veamos el capítulo número 7. La gratitud del apóstol Pablo a Dios por ver a Tito. Alabado sea el nombre del Señor. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1 al versículo número 6, el apóstol San Pablo tiene gratitud al Señor por nuevamente haber visto a Tito. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Estimado hermano y amigo, aquí el apóstol San Pablo nos hace una recomendación muy importante y dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, fíjese qué glorioso, estimado hermano y amigo. Hay promesas gloriosas para usted. Hay promesas gloriosas para todos los cristianos que hemos recibido al Señor Jesucristo. Hay promesas, estimado hermano y amigo, maravillosas en el futuro. Pero aquí hay algo importante que necesitamos también nosotros entender. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, las promesas son, estimado hermano y amigo, para usted. Pero, ¿qué tiene que hacer usted para conservar propia esas promesas? Mire lo que dice el apóstol San Pablo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Debe haber, estimado hermano y amigo, una pureza espiritual en la vida del cristiano, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí, estimado hermano y amigo, San Pablo usa esta palabra y dice perfeccionando. Esto significa, estimado hermano y amigo, que el proceso es un proceso en la vida cristiana. Y aquí encontramos cuando dice perfeccionando. Esto significa, estimado hermano y amigo, el proceso de perfeccionar la santidad. Pero ¿bajo qué vínculo, estimado hermano y amigo? En el temor de Dios. El temor de Dios, estimado hermano y amigo, en cada creyente ayuda a perfeccionar la santidad en la vida de todo hijo de Dios. En el versículo número 12, el apóstol San Pablo dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Ve qué maravilloso, estimado hermano y amigo, la solvencia moral del apóstol San Pablo. Luego en el versículo número 3 dice, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes, estimado hermano y amigo, dice el apóstol San Pablo, que, que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Verso 4. Mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Versículo número 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera, y conflictos de adentro, temores, pero Dios, que consuela, dice el apóstol San Pablo, a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Aquí, estimado hermano y amigo, es lo que dimos anteriormente. San Pablo agradece a Dios cuando puede ver a su compañero de misiones, estos muchachos
que fueron pilares importantes para el ministerio misionero del apóstol San Pablo, igual que Timoteo. Ahora encontramos aquí algo: la gratitud del apóstol Pablo a Dios por el informe que traía Tito. Estimado hermano y amigo, había un informe muy especial que este joven tenía para el apóstol San Pablo. Pero veamos el escrito sagrado. En 2 de Corintios capítulo 7, versículo 7 al versículo número 16. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestra solicitud por mí. Ve el agradecimiento del apóstol San Pablo. Este mensaje que traía Tito confortó la vida del apóstol San Pablo. Qué hermosos, estimados hermanos y amigos, son las palabras de consuelo. Son fundamentos muy sólidos para levantar el ánimo, para levantar, estimado hermano y amigo, el gozo sobre alguien. Estas palabras que traía Tito en su mensaje, de lo que él había visto en la iglesia de Corinto, el amor que esta iglesia tenía por el apóstol San Pablo. Ellos entendieron los dos mensajes que el apóstol San Pablo les había enviado, aunque él dijo, estimado hermano y amigo, que el mensaje de la primera carta que escribió era para corregir la conducta que se estaba observando en la iglesia de Corinto. Aparentemente, cuando recibieron esta corrección, parece que hubo tristeza en la iglesia. Pero después que pase el tiempo, estimado hermano y amigo, y cuando San Pablo manda a Tito para la iglesia de Corinto para ver el funcionamiento de la iglesia, y cuando regresa Tito con el informe, San Pablo se siente satisfecho de ver el amor y el aprecio que tenía esta iglesia. No se resintieron con él, no se enojaron, sino que el consuelo apostólico fue para la edificación de la iglesia. Porque, mi estimado hermano y amigo, cuando se dan las palabras, que algunas veces, estimado hermano y amigo, para algunos no les es satisfactorio, no lo reciben como un mensaje para bien de la vida de ellos, pero después se ven los resultados, porque la palabra de Dios, estimado hermano y amigo, es viva y eficaz. La palabra de Dios trabaja en lo más profundo de la vida de un ser humano, allá en las entrañas más profundas de la vida del ser. Allá, estimado hermano y amigo, donde solo el Espíritu Santo, que escudriña lo profundo de Dios, puede llegar y escudriñar el espíritu humano. Y luego el apóstol dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. En este hecho de estas palabras del apóstol San Pablo, se está refiriendo a su primer escrito que hizo a la iglesia de Corinto. Mire lo que él dice otra vez, estimado hermano y amigo, en el versículo número 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Hay un contristamiento, estimado hermano y amigo, que conduce a la persona para arrepentirse, porque la palabra de Dios sigue trabajando en ese corazón. Y cuando la palabra de Dios lo contrista a usted, ese contristamiento va a ser para su bien, va a ser para su arrepentimiento, es lo que dijo el apóstol San Pablo. Porque habéis sido contristados según Dios,
Él es, estimado hermano y amigo, no es el hombre servidor de Dios. Cuando usted oye la palabra, y aparentemente esa palabra es muy difícil para usted siente que esa palabra lo contrista, hermano y amigo, pero esa palabra no es del hombre. Dice San Pablo, habéis sido contristados según Dios, según el plan, según el propósito de Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. En el versículo número 10 el apóstol dice, porque la tristeza que es según Dios, ve, estimado hermano y amigo, la diferencia. La tristeza del mundo es otra cosa, pero la tristeza producida por Dios o según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando usted siente que se contrista, ese contristamiento que viene de parte de Dios, amigo oyente, es porque usted necesita arrepentimiento. Dios está tratando con la vida de usted. Hay algo importante que quiero decirle. Cuando Dios no trate con usted, cuando usted no sienta que la palabra de Dios lo contrista, amigo oyente, entonces usted debe de meditar y pensar que Dios no está hablando a la vida suya. Y si Dios no le habla a su vida, esto quiere decir, estimado hermano y amigo, que Dios no lo está tomando en cuenta. Alabado sea el nombre del Señor. Luego el apóstol dice de que no hay que arrepentirse por la tristeza del mundo, porque la tristeza del mundo produce muerte. Cuando una persona es contristada por el mundo, muchos se han quitado la vida. ¿Por qué razón? Es lo que dice el escrito, que la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, estimado hermano y amigo. Es muy importante que lo entendamos, y en el versículo siguiente el apóstol dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. ¿Cómo es que se entiende que San Pablo fue consolado por la consolación de ellos? Es que, estimado hermano y amigo, el mensaje de la primera carta entristeció a ellos, pero ese entristecimiento es según Dios y produjo en ellos arrepentimiento para salvación. Entonces ese arrepentimiento produjo consolación al Padre de ellos en la fe, porque San Pablo dijo que él era Padre de ellos, porque aunque tengáis 10,000 años, yo los engendré en Cristo Jesús. Para ellos, estimado hermano y amigo, y para el apóstol San Pablo, esta congregación de Corinto eran sus hijos en la fe. Y cuando ve que el entristecimiento según Dios produjo en ellos arrepentimiento para salvación, esa acción sirvió de consolación, dijo el apóstol San Pablo. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos con el gozo de Tito, que haya sido, dijo San Pablo, confortado su espíritu por todos vosotros. Ve la reacción después que pasó el efecto de la palabra de la primera carta a los Corintios. Ellos se convirtieron en elementos de poder confortar el espíritu de otros misioneros, de aquellos que se habían identificado con el desarrollo, con el crecimiento, con el bienestar de la iglesia. En el versículo número 14, el apóstol San Pablo dice, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros,
se gozaron, estimado hermano y amigo. Tito con el apóstol San Pablo. Mientras Tito le contaba y le revelaba todo lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, San Pablo dice, pues si de algo me he gloriado con él, con Tito, respecto de vosotros, no he sido avergonzado. ¿Por qué dice San Pablo que no he sido avergonzado? Porque él era el padre de la fe de esta iglesia. Y como hijos ellos no habían dejado avergonzado a su padre espiritual, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, ve el vínculo, el sentido apostólico del apóstol San Pablo. Les habló con verdad a ellos. Tenían que cambiar ese aspecto, ese esquema de conducta. Tenían que entender de que ellos eran hijos de Dios. Y luego dice el apóstol San Pablo, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. En el versículo número 15 dice el apóstol San Pablo, y su cariño para con vosotros. Ve, estimado hermano y amigo, el vínculo que tenían los líderes con esa iglesia, el vínculo que tenía Tito, el cariño que mostró para los hermanos, es que el amor de Cristo, estimado hermano y amigo, nos constriñe. El amor de Cristo une a su pueblo. El amor de Cristo une a su iglesia. El amor de Cristo une a sus redimidos. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros. Hay un aspecto importante, estimado hermano y amigo, para todo líder, y es la obediencia de su pueblo. No es que el líder se convierte como en el jefe de la iglesia del Señor. En ninguna manera. No es que los hermanos lo respeten como jefe. Todo líder de Dios es un servidor. Y de esta manera el apóstol San Pablo dice, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, Tito encontró eso y vio este aspecto de un cambio genuino en la iglesia. Lo que antes era un desorden, un caos total, tanto en la observancia de la Santa Cena, tanto en el hecho de que no querían tomar el caso de aquel muchacho, el caso de aquel aspecto inmoral. Pero todo ese panorama cambió con el escrito primero de la primera carta del apóstol San Pablo. Y entonces, estimado hermano y amigo, y aquí encontramos algo. Cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis en temor y temblor. Ve, estimado hermano y amigo, el afecto que tenía la iglesia de Corinto para estos misioneros que habían estado allí con ellos juntamente con el apóstol San Pablo. Dice que de cómo lo recibiste, qué recibimiento tuvo, estimado hermano y amigo. Con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza de vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos este aspecto tan interesante. Tito le informa que había sido bien recibido por la iglesia de Corinto y que la carta anterior del apóstol Pablo había producido los resultados deseados de dolor y arrepentimiento por sus varios pecados que se observaban, estimado hermano y amigo, en la iglesia. Uno de esos era el caso del pecado sexual de aquel hombre,
con su madrastra. Primera de Corintios, en el capítulo 5, estimado hermano y amigo, el apóstol San Pablo exclama, aquí, alabado sea el nombre del Señor. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículo número 10, dice el apóstol San Pablo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahora, estimado hermano y amigo, pasamos a los capítulos 8 y capítulo número 9. Y aquí encontramos en estos dos capítulos la solución para los santos. Alabado sea el nombre del Señor. Y esta solución para los santos, San Pablo empieza con ejemplos de ofrenda. Los de Macedonia. Primer aspecto que San Pablo, estimado hermano y amigo, trata es el aspecto de ejemplo de ofrenda. Y él cita el primer ejemplo de los hermanos de Macedonia. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1 al versículo número 5. Y él dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ve la gracia de Dios, estimado hermano y amigo, cómo se muestra también la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta con la generosidad. Cuando el corazón es generoso para con Dios, se muestra la gracia que el Señor ha impartido en esos corazones. Y dice el apóstol San Pablo, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Ve que no da el que tiene dinero y el que le sobra, estimado hermano y amigo. No. Aquí dice San Pablo algo hablando de los hermanos de Macedonia. Cuando él dice que en gran prueba de tribulación estaban los hermanos de Macedonia. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Bien, estimado hermano y amigo, era una situación bastante deplorable, pues la pobreza aquí dice que era profunda. Pero ¿qué sucedió, estimado hermano y amigo? Abundaron en riquezas de su generosidad. Este es el testimonio que San Pablo les está contando a los hermanos de la iglesia de Corinto en su segunda carta. ¿Y qué es, estimado hermano y amigo? La solución para los santos. Y dice el apóstol San Pablo en el versículo número 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Ve, estimado hermano y amigo, ¿qué piensa usted? ¿Usted es generoso para con el Señor? ¿Usted da, como dijo San Pablo, conforme a sus fuerzas? Y luego el apóstol dice, y aún más allá de sus fuerzas. ¿Ve cómo estaba San Pablo, estimado hermano y amigo, hablando de la iglesia de Macedonia? Aún en la tribulación, aún en su pobreza profunda, dice que aún más allá de su fuerza dieron para con el Señor. Entonces, estimado hermano y amigo, no es la cantidad que usted tenga, es la generosidad que hay en su corazón. Eso va a producir dar para Dios, más allá de las fuerzas que usted tiene para dar. Versículo número 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos
que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Que Dios le bendiga, estimado hermano y amigo. Dejemos este estudio hasta aquí y lo continuaremos en la próxima audición. Que el Señor le bendiga.